El presidente electo de Colombia declaró a los cárteles mexicanos objetivo militar de su futuro gobierno, responsabilizándolos de la violencia que vive la región del Cauca. Y la respuesta que le dio Claudia Sheinbaum, en 14 palabras, cerró el tema antes de que se convirtiera en un conflicto diplomático. Vamos a los hechos. El 26 de junio de 2026, Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, declaró que los cárteles de la droga que operan en su país, incluidos los mexicanos presentes en la región del Cauca, serían tratados como objetivo militar prioritario de su gobierno. Fue parte de un discurso de mano dura que marcó un giro respecto a la política de negociación que había mantenido el gobierno saliente de Gustavo Petro. De la Espriella, un abogado de perfil ultraderechista, lanzó además un ultimátum de un mes a los grupos criminales para que se sometieran a la justicia, adelantando que no negociaría con esas organizaciones bajo ninguna circunstancia, en un discurso que varios analistas describieron como alineado con la retórica de mano dura que Donald Trump ha promovido hacia el crimen organizado en toda la región. Su llegada a la presidencia colombiana marcó, además, un giro político significativo. Sucede a Gustavo Petro, un gobierno de izquierda con el que Sheinbaum había mantenido una relación cercana, lo que hacía previsible cierta tensión inicial en el cambio de interlocutor. Le preguntaron a Sheinbaum por esas declaraciones ese mismo día, en su conferencia matutina en Palacio Nacional. No fue la única reacción regional al triunfo de la Espriella. El propio presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, cercano ideológicamente a Petro, también se pronunció sobre el resultado electoral colombiano, en un contexto donde varios gobiernos de izquierda de la región observaban con cautela la llegada de un mandatario de discurso tan distinto al de su antecesor. La respuesta de Sheinbaum fue corta y directa: cada quien que se encargue de su parte, Colombia que se encargue de su parte, y nosotros nos encargamos de nuestra parte, que atienda los asuntos allá. Y no se quedó solo en esa frase. Añadió contexto inmediato: hay colaboración y hay cooperación con Colombia desde hace mucho tiempo, no es de ahora. Hay una relación de las Fuerzas Armadas de Colombia y las Fuerzas Armadas de México, y hay mecanismos de colaboración, eso existe. Cerró con una idea que resume el principio detrás de toda la respuesta: las diferencias políticas que pueda haber entre un proyecto de nación y otro no, deberían traducirse en asuntos de este tipo. Al revés, debería plantearse colaboración y cooperación. Es una respuesta que hace dos cosas al mismo tiempo. Pone un límite claro: México no va a entrar en un intercambio de acusaciones, y en el mismo aliento, reafirma que la cooperación bilateral en seguridad sigue funcionando, sin importar quién gane una elección ni qué tono use en campaña. Ese detalle de la cooperación militar no es un recurso retórico improvisado. Sheinbaum fue explícita en señalar que esos mecanismos de colaboración entre las Fuerzas Armadas de ambos países existían desde antes del propio gobierno de Petro, es decir, que no dependen de la ideología del presidente colombiano en turno, sino de acuerdos institucionales de más largo plazo entre ambos estados. Y esa postura no se quedó en la conferencia de prensa. Días después, el 2 de julio, Sheinbaum envió una carta felicitando formalmente a de la Espriella por su triunfo electoral, proponiendo fortalecer el comercio bilateral entre ambos países. Es decir, después del cruce inicial, el gobierno mexicano optó por extender la mano en vez de mantener la tensión. Vale la pena poner esto en un contexto más amplio, porque no fue el único señalamiento externo que México enfrentó en semanas recientes sobre el tema del narcotráfico. Apenas unas semanas después, el 14 de julio, el director de la DEA, Terry Cole, declaró en la primera cumbre por una América libre de fentanilo, en Orlando, Florida, que existe una conexión mortal entre los cárteles de la droga y el gobierno mexicano, afirmando textualmente que son lo mismo. Lo dijo sin presentar pruebas públicas ni nombres concretos, aunque sus declaraciones llegaron poco después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros 9 funcionarios de mantener vínculos con el crimen organizado, un caso judicial real que sí involucra a un funcionario mexicano en activo, pero que es distinto de la generalización que hizo Cole sobre el gobierno como institución completa. El Gabinete de Seguridad de México respondió con un comunicado rechazando la acusación por carecer de sustento, y Sheinbaum calificó las declaraciones de muy desafortunadas y de carácter político. Pero la respuesta mexicana no se quedó únicamente en la descalificación retórica. El propio comunicado incluyó resultados concretos de la estrategia de seguridad del gobierno, entre ellos el decomiso de 31.366 armas de fuego y 498 toneladas de droga, incluidas más de 2,3 toneladas y 5,5 millones de pastillas de fentanilo, el desmantelamiento de 2.627 laboratorios clandestinos y una reducción de 48% en el promedio diario de homicidios dolosos. Y sobre el dato sobre la producción de cocaína en Colombia, conviene precisarlo con la cifra real:
Según el informe más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Colombia concentra alrededor de 2/3, cerca del 67%, de los cultivos globales de coca, con una producción que ha alcanzado récords históricos en los últimos años, más del doble de lo que se registraba antes de 2021. Es una cifra que, sin necesidad de exagerarla, ya es contundente por sí misma. El país que declaró objetivo militar a los cárteles mexicanos por la violencia en su territorio es, al mismo tiempo, el mayor productor de la materia prima que alimenta ese mismo negocio a nivel mundial. Ninguno de los dos hechos anula al otro. Colombia puede tener un problema real con cárteles mexicanos operando en su territorio, y al mismo tiempo ser, por mucho, el mayor productor de la sustancia que hace posible ese negocio desde el origen. Puesto todo junto, lo que queda es un patrón que se repite. Distintos actores internacionales, con agendas políticas propias, señalando a México en el tema del narcotráfico, y un gobierno mexicano que ha optado, en cada caso, por responder con brevedad institucional en vez de escalar el conflicto, mientras en paralelo intenta mantener abiertos los canales de cooperación bilateral, incluso con gobiernos que acaban de criticarlo públicamente. Este patrón no es exclusivo de la relación con Colombia o con la DEA. Ya documentamos en este canal un episodio muy similar con el presidente argentino Javier Milei, quien acusó a México de financiar una supuesta campaña en su contra sin presentar ninguna prueba, y recibió una respuesta igual de breve por parte de Sheinbaum. Una frase corta, sin escalar el tono, seguida de una defensa explícita de la cooperación bilateral por encima de las diferencias ideológicas. Con Milei fue autodeterminación de los pueblos y pedimos lo mismo, respeto. Con De la Espriella fue cada quien que se encargue de su parte. Con la DEA fue calificar la acusación de desafortunada, mientras se presentaban cifras concretas de resultados. 3 interlocutores distintos, 3 momentos distintos y una misma fórmula de respuesta, corta, institucional, sin insultos, y siempre acompañada de una oferta de cooperación en vez de un portazo. Esa consistencia es, en sí misma, parte de la historia. No se trata de una reacción improvisada cada vez que surge un señalamiento externo, sino de un estilo de manejo diplomático que se repite con el mismo patrón, sin importar si quien acusa es un presidente electo de derecha en Sudamérica, el jefe de una agencia federal estadounidense, o un mandatario en campaña buscando un enemigo externo para su propio electorado. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que México hizo bien en responder con esa brevedad y sin entrar en el pleito, o debería exigir explicaciones más directas cuando lo señalan sin pruebas? Y pensando en los 3 episodios juntos, Milei, De la Espriella y la DEA, ¿te parece que esta fórmula de respuesta corta y sin escalar realmente protege la imagen de México? ¿O crees que en algún momento el gobierno debería subir el tono? Déjalo en los comentarios. Y si te gusta este tipo de cobertura, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas entregas.